Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Para mí es un privilegio estar de nuevo así, de esa forma presente con vosotros, y gracias también por darme esa oportunidad de seguir con mi exposición de la palabra de Dios. Y hoy llegamos al capítulo 11, los versículos 20 al 26 del Evangelio de Marcos. El título de esa exposición es La oración eficaz. Es sin lugar a duda uno de los privilegios más grandes que tenemos como creyentes, dirigirnos a Dios en oración. La oración, ese hablar con Dios en la intimidad, es algo que difícilmente se puede sobrevalorar. Al mismo tiempo, es cierto que aún para creyentes que llevan un tiempo en la fe y en el andar con el Señor Jesucristo de día a día, la oración pues muchas veces no ocupa el lugar que debería realmente ocupar en sus vidas. Y muchas veces es simplemente porque de nuestra parte no tomamos en cuenta algunas reglas muy sencillas que tienen que ver con este inmenso privilegio que tenemos en la oración. A veces llega también cierta frustración porque parece que Dios no responde a nuestras oraciones, que no contesta. Para eso, lo cual es cierto, puede haber varias razones. Y a continuación, y esto vamos a considerar hoy, veremos cómo Jesucristo nos muestra varias razones. Ahora, antes de leer el texto, me gustaría hacer un poco de hincapié en el contexto, también particularmente para aquellos que tal vez nos siguen hoy por primera vez, o sea, en directo o a través de Facebook o de YouTube. Pues Jesús ya ha empezado la última semana de su ministerio antes de la crucifixión, y lo que para nosotros es el domingo de Palmeras, pues entró en la ciudad de una forma, algunos dicen triunfal, fue aclamado por la gente que incluso le recibió, bueno, realmente como un rey que entraba ahí, y de hecho rey era y sigue siendo. Aquel día solamente se fue al templo para inspeccionarlo, y Marcos nos lo cuenta, para luego volver otra vez a Betania, donde se quedaba por la noche. El día siguiente, cuando vuelve con sus discípulos, y esto es lo que consideramos la última vez, vio una higuera, y esa higuera no tenía fruto, no había higos, solamente había hojas. Y Jesucristo lo tomó como ocasión para maldecir a esa higuera, a ese higo, para demostrar con esto una verdad espiritual. Aquellos que pretenden tener fruto pero no lo tienen, aquellos que pretenden formar parte de Jesucristo pero no son parte de él, pues aquellos solamente les espera el juicio. Es una violación de lo que podríamos llamar del tercer mandamiento, que no llevemos el nombre de Dios en vano. Jesucristo mismo lo hizo muy claro en esa comparación en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, cuando él dice: en aquel día llegarán muchos y me dicen, Señor, Señor, no hemos hecho tal cosa, y yo le responderé, nunca os he conocido. Ahora, el día siguiente, ya estamos hablando de martes, ellos llegan y cuando ven la higuera que vieron el día antes, se daban cuenta que estaba completamente secada. Bueno, vamos a escuchar esto, según nos cuenta el evangelista Mateo, en el capítulo 11,
y son los versículos 20 al 26. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26. Dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un momento para hablar con Dios. Señor nuestro, gracias por usar este acontecimiento con la higuera para enseñarnos una lección importante sobre el tema de la oración. Señor, qué difícil a veces, no sé si cuánto a veces nos cuesta orar de tal manera que tú puedes tener gozo y alegría en cuanto a nuestras oraciones. Muchas veces, Señor, pedimos, como dice Santiago, de forma egoísta, solamente pensando en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir a través de este pasaje. Ayúdanos a tomarlo en cuenta y háblanos tú a través de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pedro y los demás se quedaban boca abiertos. Esa higuera que habían visto el día anterior, eso sí, sin fruto, sin higos, pero sin embargo todavía con las hojas verdes, pues se había secado completamente, tal vez un poco como la higuera que está detrás de mí, pues algo por el estilo. Ya no había hojas, o si había hojas, pues estaban secas, y el árbol pareció hecho una pena realmente. La rapidez y el efecto devastador de las palabras de Jesucristo eran simplemente un ejemplo de la eficacia de los juicios divinos. Y esto impresionaba a los discípulos, incluso más que el significado que había detrás de que Jesucristo en algún momento pronto iba a desvelar. Pero ya hasta aquí podemos sacar dos lecciones que son muy importantes, y esto incluso antes de llegar al tema. El primero es indudablemente un recordatorio de esa palabra de Mateo capítulo 7, el versículo 19, donde dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esto era exactamente lo que ocurrió con Israel en el año 70. Finalmente su desobediencia se iba a plasmar en el juicio de Dios que iba a venir sobre esa ciudad, y de la cual Jesús habló claramente, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. El juicio de Dios es cierto, y el juicio de Dios viene, y cuando llega realmente, la gente se va a quedar boca abierta. Y lo segundo que aprendemos es el poder
de la palabra de Dios, de la palabra de nuestro Señor. Él dice y se hace. Él maldijo la higuera y el día siguiente esa higuera estaba hecho realmente una pena. Y eso también nos indica lo que va a pasar en el juicio de la segunda venida de nuestro Señor, cuando Él finalmente vendrá para hacer juicio sobre este mundo, que se cree con tantos derechos, que se cree con el derecho de realmente quitar a Dios de todos los espacios públicos. Ese atrevimiento del pecador que incluso se jacta de su pecado, que parece la dominante, el elemento dominante en nuestros tiempos. Ese puño levantado al cielo, expresando simplemente no queremos que este reine sobre nosotros, pues llegará el momento cuando Dios de los cielos acabará con todo esto. Y será un día cuando la gente que aún hasta ese momento se creía con todo el derecho de destronar a Dios, de quitarle de en medio, se dará cuenta que habían hecho sus cálculos de forma equivocada. Y en ese contexto hay que ver el tema de la oración. No es cualquier oración, sino es una oración por la intervención de Dios. Dios quiere que su pueblo ore para que Él intervenga ahora en su favor. Aquí en ese contexto no estamos hablando de una oración, en primer lugar, para mí personalmente. Estamos hablando de una oración que vindica la justicia de Dios. Y cuando nos vemos enfrentados, como lo estamos, como en nuestros tiempos, con un mundo que cada vez con más audacia está desafiando a Dios, pues nos damos cuenta de una cosa. Dios quiere que oremos, que nos levantemos contra esas tendencias, no con armas ni con violencia. Tenemos un arma mucho más fuerte, que es el tema de la oración, y que fue dado a la iglesia y al creyente individual para que nosotros pidamos por la intervención de Dios en los asuntos de este mundo. Lo que hizo Jesucristo, y esto le ha caracterizado a lo largo de todo su ministerio, todo lo hizo por fe y lo hizo orando. Y ahora lo que ha pasado con la higuera lo usa para dar a sus discípulos una lección sobre lo que es la esencia de la oración, sobre todo la oración que pide por la intervención divina y sobre la importancia de la fe. Vamos a leer los versículos 22 al 26. Bueno, solamente de momento voy a leer el versículo 22, donde tenemos la primera condición para la oración eficaz, para la oración que pide por la intervención de Dios, y esto es la fe. Dice en el versículo 22 del capítulo que estamos considerando, perdón, estoy en el equivocado, aquí lo tenemos, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Tened fe en Dios, es lo que dice en el versículo 22. Más que creer que Dios existe y que hay algo allí arriba, el tener fe en Dios es confiarle a Él de forma fundamental para nuestras vidas. No hay otro fundamento que pueda haber en nuestras vidas salvo Dios. Es el rasgo más característico de la vida de un creyente. ¿A dónde iríamos, Señor, sino a ti? Es que no tenemos otra cosa en este mundo. Esto habla de la confianza total.
Nos encomendamos a Jesucristo en esta vida y también en el momento de la muerte, porque sabemos que no tenemos otro sitio a donde acudir. No hay otras manos que nos pueden dar cobijo que solamente sus manos. Es la fe, la confianza inquebrantable en el poder de nuestro Dios que nos pone en contacto con Dios. Sin fe es imposible que alcancemos nada. Es la lección número 1 que cualquier creyente tiene que aprender. Sin fe no se puede agradar a Dios. Y fe es confianza. Fe es simplemente fijándonos en Él, F-E. Dios quiere actuar a través de las oraciones de su pueblo. Y para esto, de nuestra parte, hace falta confianza, porque si no hay esa confianza, para nada sirve orar. Es simplemente una pérdida de tiempo. Ahora, ¿qué lugar tiene la fe en nuestras oraciones? Aquí acabamos de leer el versículo 23 que habla del monte. Esto es un ejemplo que se ha usado mucho. Se refiere obviamente a qué monte. Bueno, solamente en el contexto hay un monte del cual se hablaba, que es el Monte de los Olivos, que no es el más grande de todos los que existen, pero es un monte y además uno de los montes que rodean a Jerusalén, que es importante. ¿Y de qué mar estamos hablando? Bueno, solo hay un mar cerca. Es lo que los hebreos llaman Yam HaMelach, el mar salado, que es el mar muerto, que de hecho, desde el punto más alto del Monte de los Olivos, si hay un día claro, se puede ver desde allí. Entonces, de allí Jesús hace un experimento fascinante. Dice, bueno, imagínate que se coge este monte de los olivos y se lo echaría a este mar. Pues, sin lugar a duda, esto sería un espectáculo de primera magnitud. Pero obviamente Jesús no tiene interés en cambiar la geografía del país. Aún no, por lo menos. Lo que él tiene previsto es simplemente dar a sus discípulos una lección de lo que hay detrás. Y nosotros hablamos de obstáculos infranqueables, de montañas que hay por delante nuestro cuando queremos decir que no avanzamos para nada, que parece que es imposible franquearlos, es imposible quitarlo de en medio. Jesús dice, tened fe en Dios. Y en el contexto, obviamente, ¿de qué estamos hablando? De una nación infiel, de una nación que había institucionalizado la fe en Dios, la había convertido en algo abominable. Ese edificio estupendo que era el templo, que originalmente fue mandado por Dios, se había convertido, como dice Jesucristo, en una cueva de ladrones. Y esa nueva doctrina, entre comillas, que realmente no era nada nueva, de Jesucristo fue respondido con una agresividad impresionante de parte de los representantes del poder, tanto religioso como político. No queremos que este reine sobre nosotros. Eso también fue el lema del rey Herodes desde el primer momento. Y esto sigue siendo así. ¿Y esto no puede cambiar? Pues sí, Señor, puede cambiar, porque 40 años más tarde ocurrió lo que ningún judío jamás lo hubiese podido imaginarse, de la misma manera como no se hubiese podido imaginar, pues, que el Monte de los Olivos, pues, caiga finalmente al Mar Muerto. Y esto era la destrucción del templo. Y no solamente esto, sino Israel iba a perder realmente su tierra y dejaría de ser una nación establecida en una zona geográfica, sería dispersado a todo el mundo.
Lo que empezó en el año 70 fue terminado en el año 135, cuando había un segundo levantamiento bajo Bar Kokhba, y finalmente los romanos no solamente destruyeron el templo, porque ya estaba destruido, destruyeron lo que quedaba de la ciudad y la convirtieron simplemente en un desierto. Esto es lo que había ocurrido. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. ¿De qué montes estamos hablando? De los montes montados por el mundo que nos hacen la vida imposible a la iglesia de Dios. 60 países, más de 60, que en ese momento están persiguiendo a los que confiesan su fe en Jesucristo, porque según la versión oficial son criminales, que no aceptan otra rey que no sea Jesucristo. Y el resultado es la persecución. Y por cierto, mis queridos amigos y hermanos, si alguien cree que aquí estamos exentos de esto, pues agarraos bien, porque vamos a tiempos bien difíciles. Lo que hace 20 años aún se anunciaba con cierta incertidumbre, porque no se sabía, pues ya ha llegado. Pues predicar el evangelio, llamar al pecado pecado, sobre todo en estos días, cuando nos acercamos de nuevo al inicio de julio, donde los pecadores institucionalizados de la iglesia del arco iris, los voy a llamar así, están viviendo sus desfachateces de forma pública, pues la iglesia tiene un arma, y no es un arma que se basa sobre la violencia, sino es la oración. ¿Te parece imposible que esto ocurra hoy? Pues aquí el versículo dice, tened fe en Dios. Quítate y échate en el mar. Ha ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia sagrada. Dios no deja su pueblo en la cuneta. Dios no deja que aquellos que celebren su antagonismo como Dios finalmente salgan con la suya. Dios no lo permitirá, intervendrá. Y es mejor que nos dirijamos a Dios en fe. Por lo tanto, la fe en nuestras oraciones tiene un lugar fundamental. Y esto quiere decir que nada es imposible para Dios. Porque desesperar, si tenemos un Dios omnipotente que quiere hacer grandes cosas, es una contradicción. No vamos a desesperar. Vamos a ver cómo Dios intervenga y su pueblo fiel clamará y clamará cada día hasta que finalmente esto se haga realidad. Podemos pensar en las montañas grandes de la iglesia que nos rodean, que cada vez parece más difícil predicar el evangelio con libertad, porque se meten hasta en la sopa aquellos que critican nuestra forma de ser. A nosotros nos debería dar igual, porque nosotros seguiremos proclamando el mismo mensaje, y si no nos dejan hacerlo en libertad, lo hacemos desde la cárcel. El evangelio no conoce ataduras, y Dios vindicará a su pueblo fiel que se dirige a él con fe. Nada es imposible para Dios. Por lo tanto, no hay que desesperar ni pensar que todo está perdido. Nada está perdido. Tenemos un mundo aún por ganar, y lo ganaremos con la ayuda de Dios. Pero también piensa en las montañas de tu propia vida, tus problemas económicos, tal vez la hostilidad de tu familia, tal vez problemas en el trabajo, amigos incrédulos, etcétera, etcétera. Dios nos ha prometido cosas, y todas esas cosas son reales. De la misma manera como las enfermedades son reales. Todos y cada día de nuevo, pues algún problema surge. La vida es así. Pero el creyente ve más allá de esto. Cogemos el tema de las finanzas. ¿Qué es lo que nos ha prometido Dios? ¿Que tendremos todos los días más que suficiente? Nos ha prometido que
Su meta es que podamos vivir sin problemas económicos. Es su meta que cada creyente pues tenga, qué sé yo, un Lamborghini o un Mercedes o un piso de lujo. Pues yo no veo esto en la Biblia, lo siento mucho. Y sé que hay gente que anda por ahí pues predicando particularmente ese tipo de cosas. Pues en mi Biblia no está escrito nada por el estilo. Lo que sí que está escrito es lo que pone en Mateo capítulo 6, versículo 33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Todas esas cosas, los Lamborghinis, un piso de lujo, no. Jesús en el contexto habla de tres cosas: comer, beber y un techo encima de la cabeza. Algo para vestirse, es el símbolo. Eso es todo. ¿Y cuál es la condición? Busca primero el reino de Dios. Si cumples esa condición y además pides al Señor, el Señor cumplirá su palabra. Encontrarás algo para comer. Tal vez no será lo que explícitamente pues te gusta, pero tendrás algo para llevártelo a la boca. Tendrás agua. En el peor de los casos, Dios lo dejará caer del cielo en forma de lluvia. Y tendrás algo para vestirse. Esto es todo. Lo demás es una propina. Es algo sobre el cual no tenemos realmente derecho. Dios no nos dará necesariamente todo lo que queremos, pero seguro que nos dará todo lo que nos haga falta. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo habla exactamente de la misma cosa. Dios obrará según sus leyes. Y una de esas leyes que tiene que ver con nuestra fe es tener fe en lo que Dios ha prometido, no en las cosas que Dios no ha prometido. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Comida, algo para beber y también algo para ponernos. Cosas muy básicas. Lo demás es gracia, pero no tenemos derecho a ello. Y si lo tenemos, podemos dar gracias a Dios por ello. Otra cosa que tiene que ver con esa fe, esa confianza en Dios, es, por ejemplo, cuando prediquemos el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, Dios actuará. Esto es como una ley en el reino de Dios. Si vamos a Juan capítulo 16, versículo 7 dice: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá el mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? Es el Espíritu Santo, no José Hutter. Si predicamos el Evangelio, esto es nuestra tarea, esto es nuestra responsabilidad, pero que gente se convierta, que gente se convenza de la verdad del Evangelio, esto es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que tenemos que pedir a Dios es que nosotros proclamemos el Evangelio con claridad, con eficacia, con conocimiento, con sabiduría, cerniéndonos a lo que está escrito, no inventándonos cosas. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, va a convencer al mundo. No somos nosotros. Y por eso no tenemos que usar técnicas de manipulación de masas, como algunos
lo hacen con maestría hoy en día. No, predicando el evangelio de siempre, sencillo, pero eficaz. Invita al Espíritu Santo de hacer su trabajo. No hace falta gran fe, hace falta fe en un gran Dios, y nuestro Dios sí que es grande. Y por esa confianza, por esa fe, ganaremos a reinos, porque esto es la voluntad de Dios. Discipulando a naciones, como dice en Mateo capítulo 28. El mismo Señor que dijo, me es dado toda la potestad en el cielo y en la tierra, también dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él mismo nos dio esa promesa de la oración. ¿Tomamos en serio esas palabras? Pues piensa en ello cuando te pones a orar. No es un ejercicio para tranquilizarnos. Es una lucha por lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y lo va a hacer cuando su pueblo se lo pide. Ahora, la fe tiene un enemigo mortal. Y esto lo vemos en el versículo 23. Dice aquí, si alguien dijera a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare. Las dudas es el enemigo número uno de la oración. Las dudas en nuestro corazón estropean la eficacia de nuestras oraciones porque son un insulto a Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nos dirigimos a Dios lleno de dudas e incertidumbres, si el Señor nos va a escuchar, tal vez no vamos a conseguir nada. El creyente tiene la libertad de pedir a Dios que haga lo que ha prometido, no lo que no ha prometido. Pero las cosas que ha prometido, esto Dios lo va a hacer. Y es nuestro privilegio de ponernos de rodillas y clamarle a Él, y aunque tarde 400 años, como en Egipto, cuando gritaron los israelitas por liberación, al final se hará. Y a veces bastante más rápido que esto. Ahora, ¿qué es el resultado? ¿Qué puede esperar? ¿Qué se puede esperar de una oración según la voluntad de Dios? Lo tenemos en el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, y ese todo pues ya está en un contexto, no cualquier cosa, sino las cosas de las cuales obviamente habla ese contexto. Creed que lo recibiréis y os vendrá. De hecho, la palabra recibiréis, que aquí sale en el futuro, pues realmente no está traducido correctamente. Yo no sé exactamente por qué lo han hecho así, pero realmente la traducción correcta sería en este versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo habíais recibido ya, porque ya lo recibisteis. Quiere decir que ya no tengo que preocuparme más. Dios va a hacerlo. Dios va a hacerlo. Tan seguro es la respuesta siempre que mi petición esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y Dios está de acuerdo siempre cuando pedimos que su nombre sea glorificado. Sea glorificado de muchas maneras. Entonces la fe cuenta con lo imposible y con lo invisible.
como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la actitud auténtica en la oración. La fe va por delante de mis oraciones y mi fe sigue. La fe va por delante y mis oraciones siguen. Yo entiendo lo que Dios quiere y le voy a pedir en conformidad a lo que Él ha prometido. Es decir, la fe domina el contenido de mi oración, no mis pensamientos humanos. Que esto, lo que nos rodea hoy, nos parece imposible de vencer, pues puede parecer así, pero Dios quiere que oremos, que le invoquemos su sagrado, su santo nombre, y Dios actuará de mil maneras. Lo veremos. Y lo puedes hacerlo tú desde tu pequeña habitación donde te vas a encerrar, o puedes hacerlo en tu iglesia donde te juntas con tus hermanos y estáis levantando vuestras voces pidiendo a Dios que haga justicia para su pueblo, y Dios lo hará. Ahora, ¿es esta promesa un cheque en blanco para orar por lo que quiera uno? Pues por supuesto que no. Eso ya se ha dicho mil veces. Es muy peligroso tomar un versículo aislado y poner una doctrina encima y llamar esto fe en Dios. No tiene nada que ver. No puedo orar algo en contra de la voluntad de Dios o esperar que Dios me dé algo del cual ni siquiera sé si quiere hacerlo. Primera de Juan 5, 14 y 15 lo dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pues es la misma cosa que acabamos de escuchar de la boca de nuestro Señor. Si oramos según la voluntad de Dios, ya lo tenemos. Bueno, se puede repetir, por supuesto, pero podemos contar que esto va a ocurrir. Si ocurre ahora, en 10 años o en 100 años, pues no lo sé. Eso Dios no lo prometió. Pero a veces Dios actúa mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Pero eso sí, tiene que ser conforme a su voluntad. Y de allí pues sigue la siguiente pregunta. ¿Y cómo puedo saber lo que es la voluntad del Señor en la oración? La respuesta es fácil. Lo tienes aquí, en este libro, en la Biblia. En la Biblia dice lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y cualquier cosa que tú pidas que estén conforme con la voluntad de Dios, esto es lo que va a hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues estudiar este libro, tomarlo en serio, aplicarlo a tu vida, conocerlo lo mejor que puedas, porque de esa forma, de paso, vas a conocer a tu Dios mejor. Por lo tanto, no hay cosa más importante para el creyente que quiere fomentar su vida de oración que conocer la Escritura, lo que está escrito. A veces empezamos a orar sin tener el objeto de nuestras oraciones delante de nuestros ojos. No sabemos realmente lo que creemos y nos metemos en la oración y no sabemos lo que vamos a decir. Es como ir al supermercado y no sabes realmente qué quieres comprar. O acudir a una audiencia con el rey sin tener muy claro lo que quieres decir. O sea, nadie haría esto. Por lo tanto, es muy importante saber lo que quieres orar y si esto lo que vas a orar es según la voluntad de Dios o no. Y si lo es, pues persigue esta meta y cuenta ya con el hecho de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pero hay un segundo obstáculo y eso lo vamos a meter aquí al final porque hemos elaborado bastante el primero, el tema de la fe, es el tema del perdón.
dice el versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo digo de forma muy sencilla. Si tú no perdonas, te puedes ahorrar tus oraciones. Es una pérdida de tiempo. Pues dedícate a hacer crucigramos o ver la tele. Pero si oras sin haber perdonado a los demás, si tienes esa inquietud en tu corazón, esa amargura que te estropea, esa falta de perdón, la oración te la puedes ahorrar. No hace falta que ores. Y esto es un obstáculo importante para muchos, la falta de perdón. Pero recordemos siempre, si tú no estás dispuesto a perdonar las ofensas de tu prójimo, solo hay una oración que Dios puede escuchar si estás orando. Y esta es la oración que pide perdón por esa actitud. Nadie tiene el derecho de ser escuchado por Dios. Solamente por la fe y la obra de Cristo en el camino, en la cruz, el camino está libre. Me doy cuenta de ello, que Dios me ha perdonado todo, sin que yo tuviera ningún derecho. Entonces también puedo perdonar a otros. Bueno, ahí está la famosa parábola de los dos deudores. Lo conocemos todos. Y aquel hombre al que le ha sido perdonado una fortuna es lo suficientemente ruin para, a la primera de cambio, pues coger a uno de sus ex amigos, cogerle por la solapa, sacudirle y decirle, dame ahora mismo lo que me debes. Ahora, con esa actitud, no hace falta orar realmente. Porque mis oraciones deben de salir de un corazón clemente y compasivo, que siempre está dispuesto a perdonar, aunque sea 70 veces por 7 cada día. ¿Tienes algo en contra de tu hermano o de alguien que no sea tu hermano o hermana? Piénsalo. Y no digas, he perdonado, pero jamás olvidaré. Esto no vale. Perdonar también abre la puerta al olvido. Imagínate si Dios actuase así. Nos perdona, pero no olvida. La Biblia dice que se olvida hasta de nuestros pecados por la sangre de Cristo. La falta de disposición a perdonar a otros no hace inválido el perdón de Dios, sino quién de nosotros entraría en el cielo, pero invalida nuestras oraciones. Significa que aún confío en mis buenas obras, me considero mejor que otros, por eso yo no perdono. Hemos aprendido dos cosas. Hay dos obstáculos para la oración eficaz. En primer lugar, es la falta de fe. Tened fe en Dios, dice Jesús. Y el segundo obstáculo es la falta de perdón. No perdonamos a otros y por lo tanto no podemos esperar nada de Dios. Estas dos condiciones, hacia Dios y hacia los hombres, son necesarias para una oración que Dios escucha. Y eso es posible. Voy a leer unos versículos de Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40 para terminar. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y se podría añadir que eso depende si nuestras oraciones son eficaces. Fe en Dios y perdón hacia aquello que nos rodea. Y con esto podemos descansar en la voluntad divina. Yo te quiero animar a, por si acaso, redescubrir una vida de oración significante, intentando que esas dos equivocaciones no formen parte de tu vida: la falta de fe y la falta de perdón. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por tu presencia entre nosotros en este momento. Te pedimos que tú limpies nuestros corazones, que seamos capaces de perdonar a los demás de corazón y realmente poner toda nuestra confianza en ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar contento con lo que tú nos des, a pedirte de forma audaz realmente por un avivamiento, por una intervención. Señor, aviva tu pueblo e impide que el pecado se extienda de esa forma como lo estamos observando en nuestros tiempos. Señor, te lo pedimos todo esto en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.